Hola, ¿cómo están? Oigan, pues ya estamos aquí otra vez para llevar a cabo nuestra lectura y reflexión de nuestro estudio bíblico de 52 semanas, que ya saben, lo encuentran aquí en mi carrito naranja de TikTok Shop y lo pueden adquirir a un muy buen precio. Les llega súper rapidísimo y pues ya saben que lo podemos leer juntos, lo podemos reflexionar, comentar y pues hacer una bonita comunidad en base y basada en la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy nos toca ver de nuestro estudio bíblico nuestro día 2, que nos lleva a leer el Salmo 46. Y el Salmo 46 nos presenta un Dios que es refugio, que es fortaleza, es un socorro que está siempre presente en la angustia. Recordemos que, pues si bien es cierto que siempre vamos a tener situaciones difíciles, a veces en la vida pasan cosas que nos llevan a estar en esos momentos y en esas circunstancias en las que decimos, ¿ahora qué? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora cómo? O sea, no sé si me entiendan. Realmente son situaciones que nos llevan a veces a un límite que no habíamos esperado, que no sabemos muchas veces cómo afrontarlo, ¿sale? Entonces ahí es cuando tenemos a ese Dios que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, es ese alguien en quien podemos confiar, a quien podemos recurrir cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles. Y bueno, como dice aquí, es un socorro siempre presente en la angustia. No se nos promete ausencia de dificultades, jamás. Nunca, o sea, quien te diga que seguir a Cristo te va a llevar a una vida sin problemas, sin dificultades, sin situaciones difíciles, no, o sea, no es cierto. Vamos a tener dificultades, claro que sí, como todo el mundo, pero la diferencia es que nosotros tenemos esa presencia constante en medio de esas dificultades. Ese Dios, esa ayuda, esa fortaleza, ese refugio que es Dios, siempre lo vamos a tener en medio de las dificultades. Y entonces podemos ver que aquí en el Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es ese pronto auxilio que llega a nosotros en medio de las tribulaciones. Cuando pasan cosas que nos hacen a veces sumergirnos en medio de una gran tristeza, nos sentimos devastados, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos que no tenemos un propósito, no sé. Hay muchas situaciones en la vida que nos pasan, que nos llevan a sentirnos con diferentes estados de ánimo, diferentes percepciones de nosotros mismos a veces. Entonces muchas veces caemos en una depresión, caemos en una situación en la que sentimos que no somos a lo mejor suficientes, sentimos que no estamos haciendo bien las cosas, sentimos que estamos fallando en todo o específicamente en esa situación en la que estamos pasando. Pero la palabra nos dice que en esos momentos tenemos el amparo de Dios, tenemos esa fortaleza, porque Él es esa fortaleza y Él llega a auxiliarnos en medio de esas tribulaciones, en medio de esos momentos difíciles. Y la palabra nos dice que por lo tanto, pues no debemos temer, que aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón del mar, o sea, así todo se vea negro y veamos que se nos viene el mundo encima, no debemos temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios interviene, que Dios está obrando, Dios está interviniendo en nuestra situación y recordemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios y dejar todo en sus manos, tenemos que dejar todo bajo su control, porque no hay nadie que pueda arreglar las cosas mejor que Él. Entonces, también dice aquí que aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. Entonces, pueden pasar muchas cosas, podemos estar pasando por situaciones muy difíciles, podemos estar pasando por situaciones que sentimos
que de plano van a terminar con nosotros, de las que sentimos que no vamos a poder levantarnos, que no vamos a poder salir adelante, pero debemos de estar tranquilos, debemos de estar en paz, debemos de estar confiados en quién es Dios, en quién es el Dios en el que nosotros creemos, porque sabemos que Dios está en medio de nosotros, sabemos que no vamos a ser conmovidos, que Dios nos ayuda en todo momento, cada día al amanecer, Él nos da nuevas oportunidades, Él nos ofrece esa nueva oportunidad cada día de arreglar las cosas, de estar bien delante de su presencia, de cambiar dentro de esa situación difícil y dentro de esa tribulación, cambiar lo que sí está en nuestras manos cambiar o arreglar pues sí, o sea, vaya, lo que sí está en nuestras manos resolver, pues Él nos dice, ¿no? Que pues adelante lo hagamos, pero que también lo dejemos a Él obrar en nuestra vida. A veces queremos solucionar todo nosotros, a veces queremos actuar en base a nuestro propio entendimiento y en nuestras propias fuerzas, y no, hay situaciones en las que tenemos que dejar que sea Dios el que actúe, que sea Dios el que haga la obra en esas situaciones. También nos dice aquí que cuando Dios habla se derrite la tierra, o sea, el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios es inigualable. También nos dice que Jehová de los ejércitos está con nosotros, que es nuestro refugio, ese Dios de Jacob. Recordemos la historia de Jacob. Jacob perdió todo. Perdió bienes, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a su familia. Y sin embargo Dios se lo restituyó todo. Y se lo dio aumentado. Dios nunca lo dejó. Dios siempre estuvo ahí con él a su lado en ese tiempo de tribulación, y finalmente Dios obró a favor de Jacob. Y lo mismo hace en nuestra vida. A veces sentimos que ya se acabó todo, que ya no hay nada más, que ya no podemos hacer nada más. Y entonces viene Dios y es cuando nos demuestra y nos recuerda que tenemos que dejarlo actuar a Él, porque no todo lo podemos hacer nosotros, porque Él es el Dios de lo imposible. Y hay cosas que nosotros como seres humanos salen de nuestras manos y no podemos hacer, pero Él sí, Él lo puede todo. Y entonces Dios aquí la palabra nos dice que Dios ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Puede venir la peor temporada de nuestra vida, pueden pasarnos cosas, situaciones que realmente nos hagan sentir que estamos derrotados, que ya no tenemos más fuerzas, que ya no vale la pena levantarnos, que son muchos los que están en nuestra contra. Pero aquí es como dice, Dios hace cesar las guerras, o sea, Él tiene el poder de cambiar todas nuestras situaciones, de cambiar toda tristeza, de cambiar todo lo difícil, todo lo doloroso que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Él lo puede cambiar. Él quiebra arcos, Él corta lanzas, Él quema los carros. O sea, Él es esa fortaleza alrededor de nosotros, y todos aquellos que se levanten en contra de nosotros, va a pasar esto. Van a ser derrotados, van a ser humillados, van a ser vencidos, van a ser exhibidos, avergonzados por lo que Dios va a hacer. También dice aquí que debemos estar quietos y conocer que Él es Dios y que es exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Todo lo que pasa lo permite Dios. Y debemos agradecer aún en medio de los problemas, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la desesperación. Debemos agradecer a Dios porque Él está con nosotros, porque Él está en medio de nosotros, porque Él es nuestro Dios y porque Él hace cosas que aún nos sorprenden. Él es exaltado, entonces nosotros tenemos que exaltar su nombre aún en medio de las tribulaciones. Dice también que Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué más queremos? Si Él es nuestro refugio, si Él está con nosotros,
¿A qué le podemos temer? No hay nada a lo que podamos tenerle temor porque Él está con nosotros en todo tiempo. Entonces también es bien importante que tengamos siempre presente que Dios siempre está disponible y cercano a nosotros en el momento de la angustia. Él no nos deja. A veces cuando estamos pasando por tiempos de angustia, sentimos que nos dejó solos, sentimos que nos abandonó, sentimos que no nos escucha, pero no. Él siempre está con nosotros, Él siempre está cerca de nosotros, Él siempre está cuidando de nosotros en todo momento, pero mucho más en los tiempos de angustia, porque Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe lo que está sintiendo nuestro corazón y es cuando más se acerca a nosotros. También aquí nos dice que el Espíritu Santo es el que nos sustenta y Dios nuevamente siempre está con nosotros. Entonces, nosotros debemos confiar en Él. Debemos tomarnos de la mano de Dios, debemos clamar al Espíritu Santo, ese sustento, ese cuidado. Dios interviene para defendernos del mal, pero es importante que nosotros también dejemos todas las cosas, todas las situaciones de nuestra vida en sus manos y bajo su control, porque sabemos que al final la victoria siempre le va a pertenecer a Dios y Dios siempre va a tener la victoria sobre cualquier situación, por mucho que a nosotros nos parezca algo imposible, por mucho que a nosotros nos parezca que es muy difícil de solucionar o que de plano no tiene solución, Dios sí la tiene y Él tiene la victoria sobre toda situación que pase en nuestras vidas. Dios camina en medio de nosotros. Entonces debemos dejar de confiar en nuestros medios, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento y descansar en esa soberanía divina de Dios. Debemos descansar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está ahí para ayudarnos, porque su palabra nos ha dicho que si estamos cansados, vayamos y dejemos nuestras cargas en Él y Él nos hará descansar. Dios no quiere que estemos todo el tiempo cargando las cargas, llevando ese yugo. Él dice, ven y suéltalo, ven y déjalo aquí en mis manos, yo me hago cargo, tú descansa. Entonces tenemos que aprender a descansar en esa soberanía de Dios y nuestra calma espiritual no depende de un entorno pacífico, sino del ancla interior que hay en nosotros de la presencia de Dios. Recordemos que no estamos solos, Dios está con nosotros siempre, su presencia está siempre en medio de nosotros. A nosotros solo nos toca clamar, pedirle, acercarnos a Él en oración, en ayuno, leyendo su palabra, porque Él tiene el control de todas las cosas y nosotros tenemos que aprender a dejarle el control de todas las cosas. A veces es difícil porque nos gusta tener el control, pero debemos de aprender a descansar y aprender a soltar lo que tenemos para que Dios obre a favor de nosotros. Y bueno, esta es nuestra reflexión del día de hoy. Creo que es una reflexión realmente muy bonita, es una reflexión que llega directo al alma porque creo que todos pasamos por situaciones difíciles y creo que todos en un momento nos sentimos indefensos, nos sentimos insuficientes, nos sentimos que hemos fallado, sentimos que estamos haciendo las cosas mal, queremos buscar soluciones en base a nuestro entendimiento y ahí es donde Dios nos recuerda que no es así, que tenemos un Dios que nos cuida, que tenemos un Dios que nos protege, que tenemos un Dios que ve por nosotros y tenemos que aprender a confiar en Él. Así es que pues espero que esta semillita haya sido sembrada en su corazón, que sea de bendición para sus vidas y que haya sido unos minutos agradables delante de la presencia de Dios. Y bueno, pues que tengan una linda noche, que descansen y nos vemos mañana para nuestra reflexión del día 3 de la semana 5, que lleva por título Esperanza en el dolor. Que tengan linda noche y que Dios les bendiga. Bye.